En esta unidad aprenderás las bases de cómo hacer simulaciones de cuerpos dinámicos. Vamos a verlo. Para esta lección he creado un plano de un tamaño regular y un mono. Lo que voy a hacer es aplicarle la dinámica al mono para que pueda colisionar con el suelo. Para esto vamos a seleccionar el mono y vamos a dirigirnos en el área de propiedades y vamos a entrar a esta sección donde dice propiedades dinámicas. Dentro de las propiedades dinámicas vamos a encontrar que podemos activar distintos tipos de física a los objetos. Para empezar voy a seleccionar el mono y voy a aplicarle Read Body. Con esto ya el objeto se vuelve activo. Y para ver la dinámica tendríamos que posicionarnos en el primer fotograma y darle play. Vemos que el objeto ya empieza a caer por su propio peso hacia el infinito. Si damos un vistazo a las propiedades vamos a ver que he agregado una serie de opciones donde tenemos una masa de 1 kilo. Aquí es donde podemos manejar el peso en kilogramos del objeto. Lo segundo que voy a hacer es seleccionar el plano, volver a activarle la opción Read Body para que colisione. Si yo no modifico nada, le doy play, lo que va a pasar es que los dos objetos se van a caer. Automáticamente también le he agregado 1 kilo de peso y está de forma activa. El cambio que voy a hacer al plano va a ser cambiarle el tipo de dinámica. A este objeto voy a cambiar de activo a pasivo. Una vez cambiado de activo a pasivo vemos que muchas de las opciones desaparecen y voy a dar play. Siempre para volver a calcular tienen que regresar al fotograma inicial y darle al playback. Una vez hecho esto, el mono ya tiene colisión con el suelo. Como mi objeto ya tiene la propiedad de la dinámica, puedo regresar al frame inicial y con Shift más D empezar a duplicar los mismos objetos para hacer una simulación más interesante. He duplicado los mismos objetos que ya poseen la opción de dinámica, regreso al fotograma inicial y doy playback. Vemos que los objetos ya tienen una dinámica independiente. Ahora vamos a ver las propiedades que tenemos dentro de las dinámicas. Como había mencionado, tenemos el tipo de rol que va a ejercer, tanto activo, que va a reaccionar al peso, o pasivo, que va a servir para colisionar. A este mono le vamos a bajar la masa y vamos a volver a dar play. Voy a bajarle un poco más la masa para que tenga menos peso en comparación a los demás. Vemos que ya al tener menos peso empieza a rebotar más que los demás. Por ejemplo, si yo a este otro le pongo un valor de 100 kilos, va a reaccionar de distinta manera. Otra de las opciones que tenemos es la opción de dinámico o animado. Si lo tenemos por defecto dinámico, va a calcularse cada vez que yo le dé al playback. Y la opción animada me va a permitir que se use la colisión usando en base la animación. Por ejemplo, si animamos la trayectoria de una bala, tendríamos que activar esta opción para que el cálculo de la dinámica se sume más la animación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para mostrarles este parámetro. Voy a borrar esto momentáneamente. Voy a crear un cubo. Voy a estirarlo. El otro objeto que voy a hacer es crear un mono. O puedo ver crear una esfera, lo que sea. Voy a separarlo un poco. Voy a darle auto keyframe aquí. Y en 60 cuadros voy a hacer que golpee al cubo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Al cubo voy a aplicar Body activo. Y al mono, como tiene animación, había mencionado que hay que activarle la opción Anime. Para que a la hora que yo le dé playback no se caiga. Yo le doy playback sin la opción animada, va a caer por el peso que tiene. Al activar Anime, lo que están diciendo es que el cálculo lo haga en dirección a la animación. Le vamos a dar el playback, voy a quitar el auto keyframe. Y vemos que la dinámica ha sido en base a la animación que yo había planteado. Ahora vamos a ver otra de las opciones que se llama colisión. Dentro de colisión lo que nos va a crear es una carcasa externa para calcular. Esto es como un proxy con menos resolución para que pueda hacer un cálculo mucho más rápido.
En este caso, en Shape tenemos estas opciones. ¿Por qué tenemos estas opciones? Por un tema de cálculo interno. Si yo tengo este mono, por ejemplo, y este mono tuviera muchísimas subdivisiones, por ejemplo, vamos a aplicarle muchas subdivisiones, ¿qué va a pasar? ¿Ve? Si yo le doy playback, el cálculo va a ser un poco más lento, porque va a tener que calcular cada uno de estos vértices para golpear el cubo. Y lo que me va a hacer el shape de colisión es generar una carcasa con un objeto básico. Si este objeto que tengo actualmente tiene 500.000 vértices, puedo tomar un shape con menos resolución, por ejemplo una esfera. Ven que le crea una coraza y lo que va a hacer es calcular solamente en base a esa coraza. Ya no va a tomar los 500.000 vértices, sino va a tomar los pocos vértices que le está dando el shape. De esta manera mi cálculo va a ser mucho más rápido. Y si yo quiero que sí o sí se calculen los 500.000 vértices, tendría que cambiar por la opción de Mesh. Al poner la opción de Mesh ya va a tomar exactamente cada uno de los puntos para calcular esa colisión y por lo tanto va a ser mucho más lenta. Ven que el cálculo es muchísimo más lento porque está calculando 500.000 polígonos para golpear este cubo. Si yo lo cambio, no sé, algo más simple como un box, tendría que calcular solamente las esquinas. Mi cálculo es más rápido. Estas son las opciones que podemos elegir a la hora de hacer nuestro cálculo. Y por último, el Comet Hole lo que hace es generarme una versión en baja resolución, pero teniendo en cuenta el volumen del objeto original. Y ahora para finalizar lo que vamos a hacer es ver las opciones de fricción. Para este otro ejercicio voy a hacer borrar estos dos elementos. Voy a girar un poco el plano, pero esta vez sin animar. Lo que quiero hacer es una caída para ver los parámetros de fricción. Por la parte de abajo voy a hacer una extrusión de esta manera. Lo que voy a hacer es que caigan objetos a través de esta rampa para ver el tipo de fricción que podemos tener. Voy a crear otra vez un mono. Lo voy a poner en esta dirección. 1, 2 y 3. Voy a generar una pequeña rampa también por aquí para que no se caiga. En teoría debería caer y resbalar por ese tobogán. El plano tiene Read Body en modo pasivo. A los monos le voy a dar en modo activo. Si en caso de pasara esto, tendría que regresar otra vez al frame inicial. Si yo doy un playback en este momento, lo que va a pasar es que los objetos van a caer y van a rozar. Pero vemos que no se pega exactamente a la forma. Eso es porque hay que cambiar lo que habíamos hablado antes, el tipo colisión. Por defecto está Comet Hole, que está creándome una versión proxy de mi rampa. Como la rampa no está muy subdividida, voy a cambiar en Mesh para que tome exactamente los puntos que tengo creado en la rampa. Le doy otra vez y veo que ya ahora sí el cálculo es mucho más pegado a la forma del tobogán. Lo que quería ver aquí es la fricción. Cómo determinamos qué tipo de fricción puede haber entre los objetos. La fricción que tenemos por defecto la podemos manejar tanto del objeto o como del suelo. Si yo selecciono el suelo, puedo cambiar la fricción. Aquí en Surface Response, por defecto está en punto 5. ¿Qué pasa si yo quito todo esto a 0? Lo reiniciar, calculo. ¿Ven? Que va a ser resbaladizo, como si estuviéramos deslizándonos en vidrio. Si yo subo esta fricción a 1, lo que va a hacer es que va a ser una pista más áspera, como si fuera de cemento. ¿Qué pasa si en Bones le subo? Lo que va a hacer es tener... perdón, voy a regresar 1. Vamos a bajarle la fricción a la mitad para que se pueda apreciar el bouncing. Aquí lo bajo a 0. Ahí lo tenemos. Para que se note un poco el bouncing, lo que voy a hacer es bajarle a uno de ellos la masa. Voy a darle un poco de masa. 0.25. A ver, ¿para qué?
ver cómo reacciona. Aquí lo que voy a hacer también es al objeto que le he reducido la masa, también le voy a subir al bouncing, para que el objeto individualmente pueda tener más rebote que los demás. Ven que ya el objeto tiene mucho más rebote, tiene menos peso y se comporta distinto a los otros. Si yo le doy un poco más de peso, regreso a 1 kilo, vamos a ver cómo se comporta. Igual sigue teniendo un rebote distinto a los demás. Bien, de esta manera hemos visto que podemos manejar la fricción del suelo y también la fricción de los objetos. Voy a dejar la fricción del suelo en 0, 0 como estaba. En el objeto, el bouncing a 1. Bien, de esta manera puedo cambiar el rebote del objeto. Una opción más que vamos a ver es la rotación. Para esto voy a seleccionar el primero, que no he modificado nada. Voy a seguir desplazándome dentro de las opciones de colisión, en la parte de dinámicas. Aquí voy a encontrar unos parámetros que nos dan, por aquí tenemos la rotación, cuánto va a rotar este objeto a la hora que caiga. Voy a subirle todo para que se note. Vemos que al subir todo el valor ya el objeto casi no rota. Si yo le quito todo esto, voy a volver a calcular. Aquí ya el objeto empieza ya a rotar más que el tercero, que no había modificado nada. Ahora que sabes cómo hacer simulaciones dinámicas, ya puedes ponerlas en práctica. Nos vemos en la siguiente unidad.